Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrud. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. ¿Para qué sirve la misa? La Santa Misa, como reproducción que es del sacrificio de la cruz, tiene los mismos fines y reproduce los mismos efectos que el sacrificio de la cruz. Adorar a Dios, pedir perdón, pedirle ayuda y darle gracias. Veamos el sacrificio de adoración. El sacrificio de la misa rinde a Dios una adoración absolutamente digna de Él, rigurosamente infinita. Este efecto lo produce siempre, infaliblemente, ex opere operato, es decir, por la obra hecha. Porque este valor de adoración depende de la dignidad infinita del sacerdote principal que lo ofrece, Jesucristo, y del valor de la víctima ofrecida. Con la misa le damos a Dios todo el honor que se le debe en reconocimiento de su soberana grandeza y su supremo dominio. Esto del modo más perfecto posible, en grado rigurosamente infinito. Por razón del sacerdote principal y de la víctima ofrecida, una sola misa glorifica más a Dios que le glorificarán en el cielo por toda la eternidad todos los ángeles, santos y bienaventurados juntos, incluyendo a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. La razón es muy sencilla. La gloria que proporcionaría a Dios durante toda la eternidad, todas las criaturas juntas, será todo lo grande que se quiera, pero no infinita, porque no puede serlo. Ahora bien, la gloria que Dios recibe a través del sacrificio de la misa es absoluta y rigurosamente infinita, porque el sacerdote y la víctima es nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Consecuencias.
En retorno a esta incomparable glorificación, Dios se inclina amorosamente a sus criaturas. De ahí procede el inmenso valor de santificación que encierra para nosotros el santo sacrificio del altar. ¡Qué tesoro el de la Santa Misa! ¡Qué provecho saca el alma que se incorpora a este sublime sacrificio, que constituye el acto principal de la religión y del culto católico! Ahora veamos el sacrificio de reparación. Después de la adoración, ningún otro deber más apremiante para con el Creador que el de reparar las ofensas que de nosotros ha recibido. Y también en este sentido, el valor de la Santa Misa es absolutamente incomparable, ya que con ella ofrecemos al Padre la reparación infinita de Cristo con toda su eficacia redentora. En el día está la tierra inundada por el pecado. La impiedad e inmoralidad no perdonan cosa alguna. ¿Por qué no nos castiga Dios? Porque cada día, cada hora, el Hijo de Dios, inmolado en el altar, aplaca la ira de su Padre y desarma su brazo pronto a castigar. Innumerables son las chispas que brotan de las chimeneas de los buques. Sin embargo, no causan incendios, porque caen al mar y son apagadas por el agua. Sin cuento son también los crímenes que a diario suben de la tierra y claman venganza ante el trono de Dios. Esto, no obstante, merced a la virtud reconciliadora de la misa, se anegan en el mar de la misericordia divina. Claro que este efecto no se nos aplica en toda su plenitud infinita. Bastaría una sola misa para reparar con gran sobreabundancia todos los pecados del mundo y liberar de sus penas a todas las almas del purgatorio, sino en grado limitado y finito, según nuestras disposiciones. Pero con todo, cito lo siguiente. La misa nos alcanza de suyo si no le ponemos obstáculos la gracia actual necesaria para el arrepentimiento de nuestros pecados. Lo enseña expresamente el Concilio de Trento en Denzinger 940. Consecuencias. Nada puede hacerse más eficaz para obtener de Dios la conversión de un pecador como ofrecer por esa intención el santo sacrificio de la misa, rogando al mismo tiempo al Señor quite del corazón del pecador los obstáculos para la obtención infalible de esa gracia. La misa remite siempre infaliblemente si no se le pone obstáculo. Parte al menos de la pena temporal que había que pagar por los pecados en este mundo o en el otro. De ahí que la Santa Misa aproveche también a las almas del purgatorio. El grado y medida de esta remisión depende de nuestras disposiciones. Esto es enseñanza del Magisterio, Denzinger, números 940 y 950. Consecuencias. Ningún sufragio aprovecha tan eficazmente a las almas del purgatorio como la aplicación del santo sacrificio de la misa. Y ninguna otra penitencia sacramental pueden imponer los confesores a sus penitentes
cuyo valor satisfactorio pueda compararse de suyo al de una sola misa ofrecida a Dios. Esto lo tenemos en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, tomo número 3. Ahora veamos el sacrificio de petición. Nuestra indigencia es inmensa. Necesitamos continuamente luz, fortaleza, consuelo, etc. Todo esto lo encontramos en la misa. Allí está, en efecto, Cristo que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Venid a mí los que sufren, que yo los aliviaré. Si alguno viene a mí, no lo rechazaré. Y Cristo, estimado oyente, se ofrece en la Santa Misa al Padre para obtenernos, por el mérito infinito de su oblación, todas las gracias de la vida divina que necesitamos. Allí está, siempre vivo intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Apoyando con sus méritos infinitos nuestras súplicas y peticiones. Por eso, la fuerza impetratoria de la misa es incomparable. De suyo, infalible e inmediatamente mueve a Dios a conceder a los hombres todas cuantas gracias necesiten, sin ninguna excepción. Si bien la colación efectiva de esas gracias se mide por el grado de nuestras disposiciones y hasta puede frustrarse totalmente por el obstáculo voluntario que le pongan las criaturas, es decir, nosotros. La razón es que la influencia de una causa universal no tiene más límites que la capacidad del sujeto que la recibe. Si el sol ilumina lo mismo a una persona que a 1000 personas, la influencia de esta fuente de calor y fervor espiritual como es la misa no es menos eficaz en el orden de la gracia. Su influencia sobre nosotros no está, pues, limitada, sino por las disposiciones y el fervor de quienes las reciben. Al incorporarla a la Santa Misa nuestra oración, no solamente entra en el río caudaloso de las oraciones litúrgicas, que ya le daría una dignidad y eficacia especial, sino que se confunde con la oración infinita de Cristo. El Padre le escucha siempre. Yo sé que siempre me escuchas. Y en atención a Él, nos concederá a nosotros todo cuanto necesitemos de acuerdo a la voluntad divina. Ahora veamos el sacrificio eucarístico. Los inmensos beneficios de orden natural y sobrenatural que hemos recibido de Dios nos han hecho contraer para con Él una deuda infinita de gratitud. La eternidad entera resultará impotente para saldar esa deuda si no contáramos con otros medios de los que, por nuestra cuenta propia, pudiéramos ofrecerle. Pero está a nuestra disposición un procedimiento para liquidarla totalmente, con infinito saldo a nuestro favor: el santo sacrificio de la misa. Por ella ofrecemos al Padre un sacrificio eucarístico o de acción de gracias que supera nuestra deuda, rebasándola infinitamente, porque es el mismo Cristo quien se inmola por nosotros y en nuestro lugar da gracias a Dios por sus inmensos beneficios. Y a la vez es una fuente de nuevas gracias, porque al bienhechor le gusta ser correspondido. Este efecto eucarístico o acción de gracias lo produce la Santa Misa por sí misma, siempre, infaliblemente, independientemente de nuestras disposiciones.
Tales son a grandes rasgos las riquezas infinitas encerradas en la Santa Misa. Por eso los santos, iluminados por Dios, la tenían en grandísimo aprecio. Era el centro de su vida, la fuente de su espiritualidad, el sol resplandeciente alrededor del cual giraban todas sus actividades. El santo cura de Ars hablaba con tal fervor y convicción de la excelencia de la Santa Misa que llegó a conseguir que casi todos sus feligreses la oyeran diariamente. Pero para obtener de su celebración o participación el máximo rendimiento santificador, es preciso insistir en las disposiciones necesarias por parte del sacerdote que la celebra o del simple fiel que la sigue en compañía de toda la asamblea. Mientras mayores o mejores sean la atención, fervor y recogimiento con que se participe en la Santa Misa, mayores serán las gracias, bendiciones y santificación recibidas. Es bueno en la misa identificarse con Jesucristo, que se inmola en el altar, ofrecerle al Padre y ofrecerse a sí mismo por Él, con Él y en Él. Esta es la hora de pedirle que nos convierta en pan, para ser comidos por nuestros hermanos con entrega total por la caridad. Es la ocasión de la unión íntima con María Santísima al pie de la cruz, con San Juan y todos los santos. Nunca por nuestra culpa dejemos de asistir a la más eficaz de las oraciones, la Santa Misa, que es la oración de Cristo, el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia. La misa celebrada o participada con estas disposiciones es un instrumento de santificación de primerísima categoría, sin duda alguna el más importante de todos.